Sí, efectivamente, Luis Francisco Paz es abogado especialista en Derecho Inmobiliario de Miranda y Amado. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a RPP, ¿qué tal? Buenos días, Noemí, Sara, Jorge, un gusto. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? Lo primero que debemos tomar en cuenta para identificar a un buen inquilino y después no tener esos dolores de cabeza. Mira, lo básico es hacer una búsqueda mínima en centrales de riesgo y en un registro que ahora explico que se llama el registro de deudores judiciales morosos. Ajá. Lo básico primero es el central de riesgo, ir a Infocorp, ir a Equinox, a Sentinel para tratar de averiguar el estado crediticio de la persona, si marca rojo, si marca verde, cuántos préstamos tiene a su nombre, es buen pagador, paga tarjetas de crédito, lidia con los bancos o no lidia con los bancos. Una información básica, sacar un perfil de la persona. Ese es el primer paso. Pero atención, que no es obligatorio, al menos aquí en el Perú, negarle, ¿verdad?, la posibilidad de alquilar a quien debe, como sí lo es, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay un registro. El Estado, sí. Exactamente, no mucho más severo, si se quiere. Sí, sí, Sara, adelante, por favor. No, te quería preguntar si podías repetir el lugar donde uno busca este perfil de la persona. Sí, centrales de riesgo, Equinox, Sentinel, son diversas. o Infocorp, sí, las centrales de riesgo. Claro. Pero sobre todo te diría que también busquen lo que se llama el registro de deudores judiciales morosos. Pueden googlear en la página web del Poder Judicial, eso pertenece a un registro regulado por ley del Poder Judicial, que es el registro de deudores judiciales morosos. Ahí lo que uno puede encontrar es si la persona ha sido sentenciada previamente por ser un mal pagador, un mal inquilino. ¿Y lo ubicamos como por nombre, por DNI? Con nombre y DNI. Con nombre y DNI, es gratuita la búsqueda, solo tienen que ingresar al enlace del Poder Judicial, registro de deudores judiciales morosos, y van a encontrar con nombre y DNI cuál es el historial de sentencias firmes que esta persona haya podido tener. Porque de repente la persona hoy está alquilando en el distrito A, pero hace un año atrás ha tenido un problema judicial en el distrito B porque tuvo que ser desalojada, ¿no? O dejó de pagar. De pronto este dato, el registro de deudores morosos, tal vez es más confiable, porque uno pudiera tener créditos o préstamos y te van a salir de repente en central de riesgo por una o dos cuotas retrasadas, pero no necesariamente te hace un mal pagador, digamos, contundente, ¿no? Exactamente. Es un buen punto que menciona Sara, porque el registro que estoy comentando del Poder Judicial es especializado para el tema de si has dejado de pagar o no deudas como la de un arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Pero igual no hay que dejar de obtener estas centrales de riesgo porque te da indicios de la persona, ¿no? Te da indicios de si está, digamos, agotado su crédito al 100%, si está marcando rojo o no, si tiene muchas deudas, ¿no?, y no tantos ingresos. Es bueno tener la información para que en ese espectro puedas considerar si es un buen perfil o no para arrendarle el inmueble. ¿Y esto es para personas naturales o también es válido para empresas? Porque también podría ocurrir que a nombre de una empresa se tome un local, ya sea para vivienda o un local comercial. Sí, es válido para ambos tipos, es una buena pregunta, para ambos tipos de personas naturales o jurídicas. Y cuando se trata de jurídicas, ahí sí las centrales de riesgo pueden ser incluso un buen mecanismo, en especial, ¿por qué? Porque las personas jurídicas van a tener problemas incluso a nivel de Indecopi. Si es que dejan de pagar deudas por encima del umbral, pueden tener problemas concursales. Entonces, si vas a arrendar a una empresa, yo te diría que también busques en Indecopi un punto adicional. Busques en Indecopi lo que se llama si están en concurso o no, ¿no? Si la empresa ha entrado a concurso o no, si hay una junta de acreedores que esté, por ejemplo, pidiendo el pago de determinadas deudas a la empresa. Claro. Ahora, ¿se debe firmar siempre un papelito? ¿Hay que ir al notario? ¿A dónde hay que ir, por ejemplo? Porque muchos, lamentablemente, manejamos el tema de la buena fe, ¿no? Y decimos, sí, yo confío en esa persona. Bueno, firmo un papelito muy básico, ¿no? ¿Qué debemos hacer? La recomendación elemental es que eso de que yo confío en la persona tiene que desaparecer en arrendamientos, lamentablemente. Tienen que las personas estar con la debida protección, que eso implica un contrato no solamente escrito, sino un contrato que tenga por lo menos una cláusula de desalojo notarial o desalojo con allanamiento. ¿Hay que hacerlo ante un notario, entonces? Sí, ¿qué pasa? Hay dos tipos de desalojo especiales. El desalojo que se conoce como desalojo express, que es el desalojo con la cláusula de allanamiento anticipado, y la otra alternativa es la cláusula de desalojo notarial. Entre ambos tipos de desalojo, el que mejor protege al propietario es el desalojo notarial. Sin embargo, es un poco más costoso porque implica ir al notario a una escritura pública. Pero hoy finalmente por hoy, termina siendo una inversión que mucho más. ¿no? Es como un seguro, ¿no? Claro. Es mejor no usarlo, pero tenerlo por si acaso. Los temas de propiedad, de vivienda, de alquileres, es verdad bastante complejo y en nuestro país, no sé si es particularmente en nuestro país, pero suelen haber muchos problemas incluso
entre familiares por este tema, ¿no? A veces se alquila la vivienda, a veces se alquila solamente un cuarto y también podría generar discusión o problemas, ¿no? Ustedes, amigos, también pueden participar de esta conversación. Estoy segurísima que tienen algunas consultas que pueden resolver con nuestro invitado, el abogado Luis Francisco Paz de Miranda y Amado. Y voy a recordarles los números telefónicos, el 962-074-572, 962-074-572 y el 950-047-428. Aquí los esperamos, luego de nuestros anunciantes. Seguimos contigo aquí en Encendidos y en RPP. Noemí, Sara y Jorge, te estamos acompañando. Atención, tú puedes participar con este tema que es realmente tan interesante. ¿Qué debo tomar en cuenta para alquilar un inmueble? ¿En qué momento debo también, por ejemplo, proceder a desalojar a un inquilino, ¿no? Por ejemplo, es importante. Estamos con el doctor Luis Francisco Paz, abogado especialista en Derecho Inmobiliario de Miranda y Amado. Puedes llamarnos, tienes 2 líneas telefónicas a tu disposición. Vamos, llámanos al 950-047-428, 950-047-428 o al 962-074-572. Te lo repito, 962-074-572. Nuestro especialista con mucho gusto va a conversar contigo y absolver todas tus dudas. Sería bueno repasar, Jorge, Noemí, lo que ya nos venía contando nuestro invitado. De hecho, es muy importante que antes de dar este inmueble puedas evaluar justamente a quien vaya a alquilarlo, es decir, a tu inquilino. Y ahí tienes el perfil de la persona en centrales de riesgo, que existen varias. Infocorp es una de ellas. También el registro de deudores morosos con el nombre y DNI o la razón social y RUC de la empresa lo puedes hacer. Y además, muy importante que en el contrato haya una cláusula de desalojo y preferentemente que sea también a través de la vía notarial. Pero yo no sé si todo esto también es válido y necesario cuando, por ejemplo, existen hoy y cada vez más probablemente viviendas que alquilan solamente cuartos. ¿También hay que tener todas estas, medidas de prevención? Mira, en el mercado formal la respuesta es que lamentablemente sí. Porque en el Perú al poseedor, independientemente que sea un poseedor precario o un poseedor legal, digamos, legítimo, tiene determinados beneficios de que no puedes sacarlo por la vía de los hechos, no puedes sacarlo por la fuerza. Entonces, en el mercado legal, digamos, si tú intentas desalojar por tu propia mano a la persona que está alquilando tu habitación o el tercer piso de la casa, esta persona con un mínimo de asesoría legal te puede plantear una defensa posesoria, ¿no? Para recuperar la posesión, porque aunque parezca contraintuitivo, en el Perú, es algo que yo critico personalmente y también muchas otras personas, se defiende a rajatabla al poseedor. Y si tú no vas por la vía, quien está ocupando, en el inmueble. Exacto, quien está ocupando, gozando, disfrutando el inmueble, pague o no pague, sea moroso o no sea moroso, porque lo que busca la ley un poco principista es que vayas al Poder Judicial y lo desalojes a través de la vía judicial para desincentivar la justicia por mano propia. Pero claro, eso funciona en un país donde la sentencia va a ser eficaz en 2-3 meses. Exacto. Claro, y en ese caso, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para que culmine un proceso y podamos desalojar a un inquilino moroso aproximadamente? En corto, si no tienes las cláusulas, te va a tomar 4 años por lo menos. 4 años, ¿no? wow. Pero con las cláusulas puedes mitigar el plazo. Un desalojo notarial, puedes tener una sentencia, digamos, de primera instancia que se ejecute en 4 meses aproximadamente, ¿no? Sí. Okay. Perfecto. Tenemos participación de nuestro público, nuestros oyentes también tienen preguntas para ti. Estamos con Luis Francisco Paz, abogado especialista en Derecho Inmobiliario. Mucha atención, recibimos la participación de Luis desde El Agustino. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Buenos días. Gracias por la respuesta de antemano y quisiera hacer una consulta al especialista en arriendos y todo. Sí. Mira, si por decir, hay personas que ya viven 6 años, 7 años en el predio que usted alquilaste, pero no hay ningún problema. Y a la hora de salir, como dice, si de repente ocurre algún problema, que en este caso, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Okay. De acuerdo, Luis. Gracias, Luis. Sí, mira, si estás sin ningún problema es un buen indicio de la relación contractual, pero lo que tienes que tener cuidado es que cuando le des la fecha ya de término según el contrato,
pues si apenas ves que no te paga el último mes o que no quiere salir inmediatamente, no le des más prórrogas ni plazos de gracia, porque hay personas que dicen, bueno, ok, terminó en julio el arrendamiento, agosto no hago nada, septiembre me está dando de largas. No, desde el día 1, no es nada personal, ¿no? Desde el día 1 de que la persona no cumple en devolver, tú tienes que tomar las acciones. Lo mínimo que debes hacer es una carta notarial, ¿no? Si tu arrendamiento, Luis, que no lo conocemos, no tiene las cláusulas, una mínima diligencia es que envíes la carta notarial exigiendo la devolución del inmueble. Y pronto te asesores con un abogado en esa hipótesis para que inicies la demanda de recuperación, ¿no? Ok. Estamos ahora en Caraballo con Francisco. Hola Francisco, ¿qué tal? Bienvenido a Encendidos, a nuestro especialista Luis Francisco Paz. Te está escuchando. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, yo tengo un problema con un inquilino. Un departamento lo alquilé el 29 de agosto del año pasado. Él inició mal desde un inicio. Él entró mal porque no me dio la inicial, me engañó. Los 2 meses que me pagó, septiembre y octubre, me pagó por partes y fuera de fecha. Entonces yo verbalmente le comuniqué de que se ocupara el inmueble, que se buscara un lugar donde se pudiera pagar. Ya es así que él desde noviembre, diciembre no me pagó y no se deja ver. Ya no se deja ver. Que yo sepa, él ya no está ahí, ya no está en el departamento, pero sus cosas siguen en el departamento y me sigue amenazando, diciendo que me va a denunciar por aportación ilícita. Yo no he cogido nada de él. En el departamento sigue sus cosas y yo no puedo hacer nada, o sea, no puedo alquilarlo. Este señor está desaparecido, solamente me llama para amenazarme que me va a denunciar penalmente por esta aportación ilícita. Tenía un consejo ahí del doctor, ahí, por favor. Claro que sí, qué situación tan complicada. Un feo escenario, pero que tiene solución. Mira, lo primero que tienes que en un caso tan concreto como ese, un abogado debe acompañarte, por supuesto, para que evalúe tu caso concreto, pero un poco en comentarios generales, es que si la persona ya abandonó ese espacio arrendado, entonces se puede considerar que no está poseyendo, que ha dejado sus pertenencias allí, que te está usando como depósito, digamos. Si tú tienes cómo probar que la persona ya salió varias semanas o más de un mes, por lo que estoy escuchando, deja constancia por audio y video, con grabaciones, usemos las tecnologías del siglo XXI para dejar constancia también de temas legales. Y lo que puedes hacer es, sin apropiarte de sus pertenencias, que es la amenaza o la advertencia que está haciendo esa persona, recogerlas y guardarlas por un tiempo prudencial en una caja, en un espacio de tu casa, de tu espacio, pero tomar posesión ya del inmueble o el espacio arrendado, ¿no? Porque algo curioso en este caso tan especial es que por lo visto ya no está ocupando el espacio la persona. Y la ley te permite que cuando el inquilino deja voluntariamente la posesión y tú tienes cómo demostrarlo, tú puedes ingresar a tu propiedad y tomar posesión del inmueble, porque no lo estás desalojando por la vía de los hechos, que es lo que comentábamos hace un instante, que no se puede hacer. Él ya le abandonó, porque si no abandonase voluntariamente, ahí sí te pueden denunciar por usurpación, ¿no? Porque si yo ingreso a la fuerza al departamento, al espacio arrendado, y la persona sigue habitando ahí, solo que se fue a trabajar, se fue a comprar la bodega, me pueden denunciar penalmente por ¿Pero cómo él demuestra que no vive ahí? Tendría que hacer grabaciones por audio y videos, 24, ¿no? 36 horas grabadas, tener testigos también te puede ayudar. ¿Sería necesario? Noemí, es una buena idea tener testigos también, vecinos o testigos que puedan acreditar, llegado el caso, que la persona sencillamente se está aprovechando de circunstancias para dejarte las pertenencias mientras ve a dónde vivir o usándote como depósito, ¿no? Claro. Pedro también está en Caraballo, tiene una consulta. Pedro, por favor, espéranos un momentito porque tenemos información, Jorge. Sí, efectivamente, el Ministerio Público viene realizando los alegatos finales en el juicio oral contra el expresidente Ollantumala y Nadine Heredia. Con eso vamos a retornar dentro de algunos instantes. Antes escuchamos precisamente a Pedro, que nos llama desde Caraballo. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro especialista. Buenos días. Sí, quería hacer una consulta al doctor. Yo tengo un predio de 400 metros cuadrados, terreno cercado que cuenta con luz y agua, y hace 6 meses que el inquilino dejó de pagarme. Yo no sé cuál es el procedimiento para poder, digamos, que él desocupe el local. Si es posible que no me pague toda esa renta, pero yo quisiera que desocupe. Simplemente tenía un contrato simple o privado y ya se venció.
Entonces, ¿de qué manera yo puedo proceder para que él, digamos, se pueda retirar voluntariamente y no me siga ocasionando perjuicio? Porque Claro. Claro. De acuerdo, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias. Mira, Pedro, 2 comentarios bien puntuales. Lo primero es que lo que conversábamos hace un instante, no dejen pasar tiempo, ¿no? 6 meses es demasiado tiempo para tomar medidas, como una enfermedad, esto que la dejas crecer y luego se complican las cosas. Claro. A la primera semana que no te paga, tienes que tomar medidas objetivas, ¿no? No es nada personal, contra tu inquilino. En este caso han pasado 6 meses, lo que tienes que hacer es no esperar más tiempo, asesórate con un abogado para empezar las diligencias propicias para el desalojo, carta notarial, apercibimiento, conciliación previa, ¿no? Y luego la demanda de desalojo. Pero en paralelo, una recomendación que yo siempre doy es, la idea que tiene Pedro no es para nada descabellada, proponerle una transacción, decirle, no te voy a cobrar lo que tengo derecho a cobrarte si es que te vas mañana. Llegar a un arreglo. A un arreglo, a una transacción extrajudicial. Y se puede hacer ¿no? mediante una Exacto. conciliación. Se hace con una conciliación o se hace también un documento privado con firmas legalizadas notarialmente, ¿no? Lo dicen por ahí que un mal arreglo es mejor que un buen juicio. Es una buena Usted es abogado frase, y lo sabe, es una ¿ah? frase que aplica y que es verdad en muchos casos. Sí, solo una última pregunta muy breve y concreta. ¿El dueño puede cada cierto tiempo visitar el inmueble que está alquilado para ver que esté en óptimas condiciones dentro? Porque hay gente que destroza Sí. la vivienda también. ¿Eso una buena es pregunta. legal? Es legal y 2 cosas. Es legal desde el punto de vista del Código Civil, se permite que de buena fe se coordinen las visitas con el inquilino. Lo mejor, para no entrar a conversaciones de cuándo, qué fecha, es que esté contemplado en el contrato. Que Ok. tengas una cláusula que diga que Importante, con 72 una horas de anticipación yo te aviso por WhatsApp, por correo, por llamada telefónica y estás tú obligado Claro. a dejarme entrar. Porque si no tienes la cláusula, lo puedes hacer, pero tienes que de buena fe coordinar con Claro. el inquilino la fecha indicada. Y es mejor que todo esto esté en el papelito. Totalmente, Papelito manda, siempre. ¿no? Claro, Sí. nada de que quedamos en esto, confío en ti, nada. Papelito manda, que es importante. Doctor, muchísimas gracias. por Gracias su a aporte, ustedes. ¿eh? Buenos días. Luis Francisco Paz, abogado especialista en Derecho Inmobiliario del estudio Miranda Llamado. Aquí en Encendidos volvemos con mucho más. Quédate con nosotros. Dulce